¿qué es lo que Satanás hizo para hacer dormir a las mujeres a fin de que no estén preparados? ¿Cuáles fueron los errores que pasaron las vírgenes de 1844? Muy bien, hermanos, esta es la segunda parte de lo que vamos a compartir con respecto, hermanos, la parábola del libro de Mateo capítulo 25 tiene riquezas muy importantes. Esta es la segunda parte y quisiera que haya reverencia en el auditorio, que las sillas no se muevan y que todos estemos en completa reverencia. La parábola de las 10 vírgenes, que es la segunda parte, hermanos, tiene lecciones tan importantes para la iglesia de la Odisea, porque son lecciones que nos van a mostrar a nosotros cuáles fueron los errores que pasaron las vírgenes de 1844. Y esas vírgenes también están presentes en el año 2022. Y tenemos casi los mismos taras y problemas que tenían las vírgenes de 1844 anterior a ellos. Entonces, hemos analizado que los eventos que están ocurriendo van a ser parecidos a los eventos que también tuvieron los adventistas antes de 1844. Y si nosotros analizamos en ese contexto el estudio de Mateo capítulo 25, y voy a volver a leer para que en el contexto de la presentación de la palabra quede cuál es la base bíblica para analizar el tema que vamos a presentar. Mateo capítulo 25, el versículo 1 lo vamos a volver a leer y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oída un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, el día y la hora, como ya en las anteriores presentaciones, los que han estado compartiendo conmigo este congreso, esa hora que no sabemos nosotros y las vírgenes que no saben, no se refiere precisamente a la segunda venida de Cristo. En 1843 y 44, ellos esperaban la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué es lo que les tomó por sorpresa? ¿Qué era para lo cual deberían velar y orar? Que el tiempo de gracia para los adventistas denominacionales o de nombre, que dependían de otras iglesias, venían de otras iglesias porque no existía todavía la iglesia adventista del séptimo día, tenían que pasar una prueba. Y ese tiempo de preparación se les estaba acabando. Y ellas, que deberían estar preparadas para pasar la prueba final, no pasaron. Y si los que pasaron fueron tan poquitos que entendieron el verdadero concepto de preparación.
¿Por qué ellos no estaban preparados? Tiene que ser la pregunta que nosotros hoy más que nunca tenemos que reavivar. ¿Cuál fue las causas por las cuales no se prepararon? Y los mismos factores hoy día están presentes en la hermandad. Ya no son los adventistas de 1843, son adventistas del año 2022 y tenemos los mismos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Entonces, vamos a analizar a través de estas diapositivas qué es lo que Satanás hizo para hacer dormir a las mujeres a fin de que no estén preparados. Hermanos, en 1843, Satanás estaba tan astutamente trabajando para que en el conocimiento de conceptos y términos no solamente doctrinales, sino proféticos, estén totalmente tergiversados, adulterados. Porque en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, el diablo había preparado el terreno para enceguecer la mente de esas vírgenes, para que se durmieran. Y el versículo dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, yo quiero que tomen nota, aunque hubiese querido resaltar, ¿qué es lo primero que Satanás cambia? ¿La ley o los tiempos? En ese versículo. ¿Qué está primero? ¿Qué va a cambiar primero Satanás? ¿La ley o los tiempos? Los tiempos. Porque en el tiempo de 1843, los tiempos ya estaban cambiados. Y nosotros no hemos dado énfasis para qué el diablo cambia y cómo cambia para hacer dormir a las vírgenes a fin de que no estén preparados. Nosotros hemos dado énfasis al cambio de la ley. Pero los de 1843, ambas cosas estaban en oscuridad. Para nosotros hoy el énfasis es en la ley, pero los tiempos ni nos hemos percatado a qué se refiere ese cambio. Entonces, hoy día nosotros estamos viviendo porque cada falsa doctrina, cada falsa enseñanza adormece la mente. Es como el veneno de la serpiente porque paraliza los aspectos de percepción en el cuerpo humano. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere? Y queremos ver aquí cosas tan elementales que tú y yo debemos saber aún en la escuela. Y quisiera que los hermanos que están allí en el auditorio tomen nota y ustedes mismos pueden investigar. El orden de la semana está alterado porque hay un calendario que Dios tiene, hay un tiempo que Dios tiene, hay una ley que Dios tiene, pero el diablo tiene que falsificar cada una de esas cosas porque al falsificar es como darle un alimento envenenado a fin de que el hermano tenga los efectos que él quiere que esa generación tenga para no entender conceptos que están referidos a nuestra propia salvación. Si usted mira cualquier calendario, hoy más que nunca, hoy actualmente, ustedes pueden ver cualquier calendario. ¿Cuál es el orden de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Nosotros, yo personalmente, estaba mirando hace 30 años, 40 años, un diccionario que es tan reconocido como el diccionario Larousse, decía que el primer día de la semana es el domingo. Si usted va a ese mismo diccionario que es edición después del año 2000, el primer día de la semana para ellos es el lunes. ¿Y quiénes consultan a un diccionario?
los chicos que están pasando las clases y cualquier persona común. Entonces, hoy día la sociedad, la educación, la cultura tiene el calendario pegado en sus paredes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuál termina siendo el séptimo día de la semana? El domingo. El diablo no está haciendo casualmente, todo tiene lógica y consecuencia, o secuencia vamos a decir, porque él sabe que al aceptar un error van a enfatizar, y como dice, la cultura sanciona y hace que esa mentira se transforme en una verdad. Eso no solamente va a afectar a la educación secular, esos mismos calendarios muchas veces son utilizados con seguridad por todo el mundo protestante y aún por los mismos hermanos adventistas. Antes de pegar tu almanaque en la pared, debieras fijarte, ¿es el calendario falso o es el calendario verdadero? Porque Daniel 7:25 está diciendo que el diablo va a cambiar los tiempos. Primeramente, deberían los hermanos de 1843 haber analizado a qué tiempo se refería, pero ellos no estaban en esa onda, como no lo estamos nosotros tampoco. Ahora, ¿de dónde vienen los nombres de los días de la semana? ¿Esos son bíblicos, hermanos? ¿Qué dice el libro de Génesis capítulo 1? ¿Cómo fueron los nombres que Dios puso a los días de la semana? Fue el primer día, la tarde y la mañana. Fue el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. La Biblia no tiene nombres para 6 días de la semana y solamente tiene un nombre para uno de los días de la semana, que es el séptimo, que se sigue llamando el Shabbat o el Shabbatón. ¿Con qué calendario, con qué almanaque estudiaron los mileritas de 1844, 43? Con este calendario, con ese almanaque. Pero no solamente, como ustedes van a ver, vamos a analizar más luego quizá con más detalle, pero también los meses del año eran totalmente paganos, porque ¿quién hizo todos esos cambios? No solamente fijar el comienzo del año al 1 de enero, ¿eso es bíblico? En absoluto. Y los nombres de los meses tampoco. O sea, para mí sería muy interesante que ustedes se den cuenta, porque el lunes está destinado a una diosa pagana que es la luna. O sea, al decir que usted está en el día lunes, hoy día es domingo, y domingo proviene de la palabra latín del dominicus. ¿Qué quiere decir? Día del sol. Entonces, honestamente nosotros deberíamos decir como los brasileros, primera feira, segunda feira y así sucesivamente, que quizás son los que están manejando bien el calendario. Pero nosotros somos tan católicos y vamos a saber quiénes han hecho esos cambios. Quizá para muchos hermanos sea un tema muy conocido, pero desglosando y analizando en detalle, se van a dar cuenta que el diablo odia el calendario de Dios. Y los nombres que no han sido puestos, dice, yo tengo autoridad para cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cuánto tiempo tiene él para hacer esos cambios? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Los 1260 años, comenzando del año 538, terminando al año 1798, tenía todo ese tiempo para cambiar los tiempos, los meses, los años, las fiestas, la ley. Todo ese tiempo le fue entregado para tergiversar completamente la verdad, porque el diablo sabe que
al final de ese tiempo va a ocurrir un evento profético. ¿Ustedes creen que el diablo es como nosotros dormidos, que estudia sin tomar en cuenta que en la realidad, cuando venga ese evento, a él le tome por sorpresa? No, él sabe. Él anticipa las cosas. Es uno de los estudiantes más diligentes de la Biblia. Ahora, así como el martes está destinado a la diosa Marte, así el miércoles está destinado al Mercurio, el dios de la medicina. El jueves al Júpiter. El viernes está destinado al Venus, diosa del amor. Por eso hay viernes de soltero. El Cupido esa noche viene. Y los enamorados están adorando a ese Dios no solo en San Valentín, sino también los viernes, porque esa noche es noche de orgía. Y el sábado el diablo dice, al Saturno vamos a adorar. ¿Se dan cuenta que aceptar este tipo de tiempo, hermanos, no es saludable espiritualmente hablando? Ahora, vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y después más adelante vamos a poder avanzar un poquito en más detalle, porque van a ser varias presentaciones solamente para que ustedes se den cuenta qué engaños tenían los hermanos de 1843, las que hoy también nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros vemos, el primer chasco fue 1844 en el mes de abril. ¿Cuántos chascos tuvieron los mileritas de la época del cumplimiento profético del juicio investigador, donde ellos creían que Jesús venía a esta tierra para cumplir la promesa de la segunda venida? Entonces, aquí tenemos el mensaje del primer ángel. ¿Cuándo se dio? Antes de 1844, ¿se estaba predicando el mensaje del primer ángel o no? Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y 7. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Ahora, los mileritas de 1844 se concentraron solamente en la hora de su juicio ha llegado. No entendían qué era la gloria de Dios, no entendían qué era adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, pero van a ir entendiendo poco a poco. Hermanos, a mí la mente se me abre y quisiera tener la juventud que muchos de ustedes tienen, para poder espaciarme con más amplitud. Por eso, para mí, un estudiante de la Biblia que viene solo con la Biblia y otros que no tienen la Biblia, y peor, otros ni siquiera tienen un cuaderno para anotar. Entonces yo digo, esos tienen mente de computadora, porque se supone de que todo lo que estamos presentando, ellos ya se lo retienen y no se van a olvidar. Tiene que haber un estudiante diligente de la palabra de Dios. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde son las cosas? Especialmente si las personas son nuevas en la fe, que tienen que aprender. Ahora, cuando se predicó 10 años antes, este mensaje fue recobrando en todas partes la interpretación profética, así como decía el libro de Daniel capítulo 12. Pero no tenemos tiempo para poder tomar otros versículos. Entonces, cuando se estaba predicando el mensaje del primer ángel, pero el mensaje del primer ángel estaba basado en la profecía de Daniel 8:14. ¿Y qué dice el libro de Daniel 8:14?
hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Los mileritas, hermanos, habían centrado el mensaje en Daniel 8:14 y sin darse cuenta habían predicado el mensaje del primer ángel. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y ellos cómo entendían la hora de su juicio? Muy bien. Pero a la vez, hermanos, ellos al aplicar ahora, ¿cuándo es que ese evento va a ocurrir? Tenemos que determinar, ¿verdad? Nosotros hoy día, por ejemplo, ¿cuándo comienza el día de la expiación? Ni tenemos idea, porque manejamos el calendario pagano y no el calendario bíblico. Pero sí sabemos cuándo es Año Nuevo, sabemos cuándo es Todos Santos, cuándo es la Pascua, cuándo es el Carnaval. Eso sí lo sabemos, ¿por qué? Porque en esa cultura hemos sido educados, en eso hemos sido enseñados. En la Biblia o los calendarios de la semana, de los meses y los años que hay en la Biblia para nosotros está de adorno. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el diablo nos ha engañado? Pero aparte de eso, hermanos, ellos saben que en 1844, porque según los cálculos, como vamos a analizar, llega el tiempo, pero no sabían en qué mes o en qué tiempo o día del año va a ocurrir esas cosas. Ellos no saben, pero tienen un interés en la Biblia, en estudiar la Biblia. Ellos están estudiando diligentemente. Guillermo Miller estudió sin parar, hermanos. Hay días enteros y noches enteras que se pasaba en su mesa de estudio, hermanos, sin levantarse. No había internet, no había biblioteca electrónica, no había muchas cosas. Él solamente tenía una Biblia y una concordancia con el cual podía entender todo el estudio, y todo fue manuscrito. ¿Por qué hoy nuestros hermanos de esta generación son tan flojos en escudriñar la palabra? Porque ¿qué es más apetitoso, qué es más atractivo, sino el celular? Ahí tienes todo. No necesitas la memoria, no necesitas la inteligencia, porque la inteligencia artificial ha sustituido, hermanos, a lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Entonces, tú estás feliz y contento pensando que el celular o la computadora va a pensar por vos. No necesitas memorizar Biblia, no necesitas estudiar, no necesitas anotar. Entonces, ¿para qué van a traer cuadernos? Está medio difícil, ¿no? Pero sigamos avanzando. Ahora, cuando se predica el mensaje de la tardanza, ¿dónde está ese mensaje de la tardanza? ¿Ellos entendían que ese mensaje tenía una demora, una tardanza? Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo. ¿Sabían que había un tiempo de demora? El adventista de hoy cree que el Señor viene en tal fecha, pero en su mente no existe, hermanos, que pueda haber tardanza, demora. Entonces, a veces yo relaciono estos aspectos y estos acontecimientos cuando una pareja está comprometido para casarse. Si realmente hay un amor verdadero, no importa lo que pase, si no se lleva a la boda en la fecha que se ha indicado, si se va a demorar un poco, se van a desanimar de casarse. Si hay amor verdadero, ¿qué piensan? Del auditorio están muy silenciosos hoy día. No quieren responder nada. Pero, hermanos, en el libro de Habacuc 2:1-4 decía que iba a haber una demora. A ver, vamos a buscar. El libro de Habacuc. Mira, es un versículo conocido porque esto fue uno de los versículos más repetidos después de 1844, después de ese 22 de octubre. Habacuc capítulo 2, 1-4, dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza estaré firme, y velaré para ver qué habrá de decirme,
¿Y qué habré de responder cuando yo sea respondido? Hermanos, si ustedes ven Conflicto de los Siglos, el capítulo 23, comenzando desde la página 442, se van a dar cuenta. ¿Quién era ese vigía, ese atalaya que tenía que responder? Hermanos, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que tenía que decir? Nosotros hoy somos atalayas que tenemos que advertir dónde está el engaño. Y si no estamos advertidos ni preparados, lo mismo que en 1844, hermanos, vamos a llevar a la gente a interpretar conceptos equivocados, vamos a tener errores. Ahora el versículo 2 dice: y Jehová me respondió, dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Habían las tablas que ellos tenían sus diagramas o no? Estaban elaboradas. Me hubiese gustado presentar el verdadero diagrama que ellos tenían, hermanos. No tenían como para hacer los banners que nosotros tenemos, pero ellos hicieron a mano o hicieron algunos sacrificios para poder tener, hermanos, ese diagrama que eran como las lonas donde estaban escritas y dibujadas, y todo el diagrama estaba hecho. De eso estaba hablando el libro de Habacuc. Jehová me respondió, dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Ese era, hermanos, el diagrama que ellos tenían. Y la sierva del Señor dice que fue eso dirigido por Dios, y que debería respetarse cómo es lo que se hacía ese diagrama, para que corra el que la leyera en ella. Eso es lo que distribuyeron, hermanos. Cada pastor tenía ese diagrama, pero en ese diagrama habían errores. Ahora, ¿cómo el Señor puede aprobar quizá un diagrama? Porque en su misericordia hay cosas que tienen que cumplirse según el concepto bíblico. Al Señor no le toma nada de sorpresa. Él sabe que se van a confundir. ¿Sabía o no que se iban a confundir? Porque precisamente tienen conceptos, como estamos viendo, errados, que traen, hermanos, de la misma cultura y del mismo catolicismo. Los protestantes son hijos del catolicismo. Nosotros nomás podemos decir que hemos salido del protestantismo, pero los protestantes han nacido o han salido del catolicismo. Entonces tiene que haber una diferencia. El versículo 3 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más al fin hablará. Dice que la visión va a demorar o no. ¿Deberían haber entendido esas cosas? Y no mentirá, aunque se tardare, espéralo. Esos eran las prudentes. ¿Quiénes son los que quedaron como vírgenes prudentes? Los que esperaron al final, pero no esperaron con las manos cruzadas. Ellos encontraron en la misma Biblia la respuesta a sus desengaños. Pero eso no es porque escucharon un sermón, sino que ellos estudiaron diligentemente para ver estas cosas si eran o no eran así. Pero ustedes ven ese espíritu de estudio en la iglesia de hoy. ¿Dónde están los hermanos en los feriados de carnaval? ¿Están estudiando sobre el santuario, sobre la profecía de los 2300 tardes y mañanas? ¿O están, hermanos, haciendo picnic? ¿Están en el deporte? ¿Están en el juego? ¿Están ganando almas o están perdiendo almas? Hermanos, hay atalayas que son verdaderos y hay atalayas que no son verdaderos. Hermanos, en el tiempo del día de la expiación, todos los trabajos seculares y diversiones eran apartados en el pueblo de Israel, ¿o no? No tenían que ocuparse en ningún trabajo secular. Ellos deberían escudriñar sus corazones, y si estamos en el día de la expiación, ese espíritu es el que debe haber. Verso 4. Y aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él. ¿Quiénes son los orgullosos de la iglesia de 1844, 43, 44? Aquellos que creen que no necesitan entender porque son suficientemente conocedores de la palabra. Y la iglesia de la Odisea tiene ese mismo espíritu porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo
¿O no somos así? Que de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de hoy dice que no tiene necesidad de escudriñar porque se escuchan desde los púlpitos, porque no estudia la profecía, sino te vas a fanatizar, te vas a enloquecer o te vas a volver radical. Hermano, es como que estudiar la profecía pareciera que es para volverse un fanático, un extremista. ¿Y cómo entender, hermanos, lo que nos están metiendo y lo que nuestra generación tiene estos problemas? Entonces, hay una tardanza. Ahora, esa tardanza vamos a explicar. El primer chasco ocurrió en el mes de abril de 1844. Y vamos a ver por qué ellos llegaron a esa conclusión. ¿Y qué pasó en estos 3 meses? Mayo, junio y julio. Porque, hermanos, ¿en qué se convirtió la iglesia? ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14:8. A mí me gusta que repitan los hermanos en el salón que estamos, para que haya interacción, que nosotros nos demos cuenta. Apocalipsis 14:8 dice, y el otro ángel, que es el mensaje del segundo ángel, dice: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. ¿Con qué, hermanos, Satanás hizo que ellos quedaran totalmente amortiguados, totalmente confundidos? ¿Cómo queda la persona que ha sido mordido por la serpiente o el animal que ha sido mordida por la serpiente? ¿Adormece el sistema nervioso o no? Y es peligroso, y el primero que va a sufrir es el corazón. Si usted acepta las falsas enseñanzas, que ahora ya no está en la Iglesia Católica, del cual habían bebido las falsas doctrinas los hermanos protestantes de 1844. Ellos traían todos esos malos conceptos, falsas interpretaciones del catolicismo. Hoy nosotros traemos del protestantismo, y el protestantismo ha bebido del catolicismo su teología. Si nosotros no tenemos la teología pura de lo que es el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, vamos a caer en el mismo error que cayeron los mileritas de 1844. Ese es el gran peligro para la iglesia hoy día. ¿Cuáles eran esos conceptos que estamos diciendo? No solamente estaba relacionado con el tiempo de la ley. Ellos tenían un calendario pagano, romano, tenían el concepto del día, hermanos, de medianoche a medianoche, tenían el concepto del año de enero a enero, los nombres de los meses alterados, las fiestas eran paganas. El calendario bíblico lo dejaron a un lado porque ellos no se dieron cuenta que al tener esos conceptos errados estaban preparados para el desengaño y para el chasco. Y yo quiero decirles, hermanos, con mucha pena, con mucho pesar, nosotros estamos en peor condición que los hermanos mileritas antes de 1844, el pueblo adventista. Porque nuestros conceptos teológicos, muchos de ellos, vienen del catolicismo, del paganismo y del protestantismo. Especialmente después de 1955-56, con ese libro famoso de Question and Doctrine, de Walter Martin. Hermanos, el que no conoce su historia va a repetir los mismos errores. Pero el propósito de este congreso es cómo ellos no se dieron el cierre de la gracia, los hermanos protestantes, porque eran protestantes mileritas, eran adventistas protestantes, por eso la sierva del Señor lo llaman nominales. ¿Cómo, hermanos, se dejaron engañar tan fatalmente? Hasta terminar siendo
desde 1844, desde el mes de abril, hermanos, se predicó el mensaje del segundo ángel, porque ¿cómo quedaron en Babilonia? Porque al no cumplirse la segunda venida de Cristo en abril de 1844, ¿ustedes creen que los hermanos seguían con el mismo fervor de estudio que Cristo viene? No vino en abril de 1844. ¿Qué dijeron? Los hermanos, Miller es un fanático, así como ahora se dice. Hay algunos que han dicho que el año 2000 va a venir Cristo. Pero el cuerpo de los pastores dijeron, no, esa es una falsa profecía. Y a los que predican ese mensaje se dice a los falsos profetas. Entonces, ¿qué dijeron en 1844 en el mes de abril? ¿Que Miller era un falso profeta o no? Porque no se cumplió lo que él predijo. Y cuando no se cumple un evento profético que un predicador ha predicado, ¿qué pasa, hermanos, con el resto de la hermandad? ¿Se desaniman o no? Y entonces se convierten en Babilonia. Porque dice, en vano ha sido. Ese es como el dicho que dicen, hermanos, ahí el lobo viene, el lobo viene, el lobo viene. Y como el lobo no viene, y no sabes en qué momento viene el lobo, para cuando venga de verdad estás desapercibido. Entonces la iglesia protestante, todos los milleritas de 1844, tenían que predicar porque entró en la iglesia una laxitud. Ahora dijeron, no creamos en esto. ¿Cumplió Satanás su objetivo o no? Pero no todos quedaron, hermanos, en Babilonia, no todos quedaron confundidos porque han bebido del vino de su fornicación. ¿Y cuál es ese vino de fornicación? En primer lugar, tiene que ver con los tiempos, después con la ley, como vamos a presentar después. No solamente el diablo para engatusar y para adormecer a la iglesia va a utilizar la ley, una falsa ley, los 10 mandamientos, hermanos, alterados, sino va a utilizar el calendario para alterarlo todo a fin de que el mundo no entienda los eventos proféticos. Ahora, sigamos analizando. Ahora, ¿qué es lo que pasó el 12 de agosto de 1844? Porque pasaron esos 3 meses que fueron el tiempo de Babilonia. Ahí se predicó el mensaje del segundo ángel, en ese tiempo. Ahora, ¿quiénes son los que van a predicar el mensaje, hermanos, del tercer ángel? ¿Quiénes son los que van a predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel? Entonces, en este diagrama, antes de continuar el estudio, yo voy a analizar algunos aspectos. Por ejemplo, los mileritas de 1844 no se dieron que habían 2 calendarios en la Biblia. ¿Cuántos calendarios? Bueno, no me sorprende que esté yo en una iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Cuántos calendarios? Uno es religioso y el otro es civil. ¿Sabían ellos que había ese calendario? No. El calendario religioso bíblico ellos desconocían por completo. Entonces, hay un año nuevo bíblico. Eso está, vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12, para que ustedes se den cuenta. El Señor tiene un calendario y Satanás también tiene un calendario de tiempos. Capítulo 12. Estamos en la fiesta de Pascuas. Estamos en la fiesta de Pascuas. Ahora dice, versículo 1 y 2, leamos. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero
en los meses del año. Y ahí dice en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, por las familias de sus padres, un cordero por familia. El Señor le dijo, ¿cuándo es el año nuevo bíblico? ¿Y en qué mes era la Pascua? ¿O en qué mes es la Pascua? ¿Saben ustedes, hermanos adventistas, que esperan la segunda venida y estamos esperando la lluvia tardía? ¿En qué mes es la Pascua, la fiesta de la Pascua? Aquí todos están desnudos. Y tú no sabes que eres pobre, desnudo, miserable, ciego. ¿Y con qué han enceguecido Satanás? Con las falsas doctrinas del calendario. Y vamos a ver que el calendario está implícito en las doctrinas. Ahora, vamos a leer el capítulo 13 del mismo libro de Éxodo, el versículo 4, dice así. Vosotros van a salir hoy en el mes de Abib. ¿Cuál mes era? ¿Qué mes era, hermanos? El mes de Abib. Ahora, ¿cuándo era el mes de Abib? Aquí está. El calendario civil, según Levítico 23. Bueno, es un estudio que yo tendría que tomar más sesiones, más tiempo, pero como ustedes no tienen tanto tiempo, hoy día apenas han venido para aprender un poco más. No sé si estarán aprendiendo, a lo mejor ya lo sabían, pero es un tema que hay que estudiar. Hermanos, el año nuevo bíblico es totalmente diferente al año nuevo pagano, al año nuevo greco-romano. Enseguida vamos a analizar. Hermanos, si no tienen cuaderno, pues cómprense, anoten. Ustedes son alumnos por ahora, yo soy maestro, solamente en esta sesión. Pero aquí vamos a aprender muchas cosas. Yo quiero que usted se vaya, hermanos, no repitiendo el mismo mensaje, sino con un concepto claro de qué cosas son los que hoy día, al ignorar todas esas cosas, el pueblo está siendo engañado otra vez. Ahora, ¿cuáles son esas fiestas? Miren, analizaremos aquí. Nosotros tenemos Año Nuevo, los Reyes, el Día Plurinacional en Bolivia, que es feriado, después los carnavales, después vendrá la Pascua, y sabemos en qué mes, en qué año, en el calendario nos están diciendo. Satanás ha pegado su calendario en nuestra pared, dice, conforme a esto tú vas a ser educado. Y nosotros debiéramos tener un calendario bíblico para decir, no, este calendario no funciona, este es el verdadero calendario. Pero ¿quién tiene eso? A no ser que sean los hebreos o los judíos mesiánicos. Hermanos, aquí vemos cómo se marcaba. A ver, ustedes vean algunos aspectos que me gustaría que ustedes tomen en cuenta. Según el libro de Génesis capítulo 1, a ver, iremos, Génesis capítulo 1, porque pareciera que son cosas tan elementales. Y vamos a ver en el capítulo 1 cómo se marcaba el día, o sea, cuál era el comienzo del día y qué es lo que marcaba el final del día. Muy bien, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. O sea, hermanos, ¿con qué comienza el día? Es de las 12 de la noche hasta el próximo 12 de la noche. ¿Cómo se marca el día? A la entrada del sol hasta la puesta del sol. Enseguida vamos a analizar, hermanos, cómo la Biblia confirma
no solamente en el Génesis. Pero hermanos, ese es el día. O sea que hoy día, primer día de la semana, así tendríamos que decir de aquí en adelante, ¿no les parece? El primer día de la semana, porque al decir el día domingo, porque todo el mundo repite eso, estamos diciendo el día del sol va a comenzar a tal hora y va a terminar a tal hora. El día del sol hoy día, ¿a qué hora va a terminar? Aquí en Bolivia por lo menos a las 6:30 de la tarde. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Pero el paganismo, ¿qué está enseñando? El protestantismo, ¿qué está enseñando? Que el día comienza ¿a qué hora? A la medianoche y va a terminar a la otra medianoche. Impresionante. Ahora, ¿cómo comienza la semana? ¿Qué indica la semana? ¿Qué indica el mes? ¿Con qué separamos los meses y con qué separamos los años? Según la Biblia, no según el calendario juliano ni gregoriano. Entonces, aquí hay una luna nueva, es el primer día del mes para el mes. Hoy día la luna está de adorno en el cielo, especialmente para los que viven en la ciudad. La luna no sirve para nada. Pero según el Señor, la luna es para marcar los meses. ¿Y cuántos días dura ese mes? Para llegar a la otra luna nueva. Entonces, aquí tenemos las fiestas, hermanos. Luna nueva, la Pascua, el día 14 de Nisan, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las 70 o las semanas o el Pentecostés, fiesta de las trompetas, el día de la expiación, fiesta de los tabernáculos. Hermano, hay una fiesta de acontecimientos que todas esas fiestas están relacionados, hermanos, mayormente con el concepto del santuario. Hermanos, tengo estos 10 minutos que tengo que ir sacando algunas conclusiones con ustedes. Hermanos queridos, la Biblia define como hemos leído. A ver si podemos leer Levítico 23, que es un versículo que quería leer con ustedes, llegado el momento. El libro de Levítico, capítulo 23, el versículo 32, dice así: sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis mis sábados. ¿A qué hora comienza el sábado? El 6º día, a la puesta del sol. ¿Y cuándo termina? La puesta del sol del 7º día termina y comienza la otra semana. Ese es el concepto bíblico del calendario de la semana. Pero aquí nosotros vemos de que esta cosa fue alterada. Por ejemplo, nos dice la Biblia una definición del mes. Bueno, sí, la Biblia nos dice una definición del mes. Pero nos va a decir de que esa semana, que en el hebreo se conoce con el nombre de Kodesh, que es traducida como el mes aproximadamente en la Biblia, hay 250 veces en el Antiguo Testamento. Hermanos, esa luna nueva era religiosamente observado. Vamos a ver el libro de 1 de Samuel capítulo 20, para que ustedes se den cuenta que lo que estamos diciendo está registrado en la Biblia. Por favor, 1 de Samuel capítulo 20, versículo 5. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y David respondió a Jonatán: y aquí que mañana será, ¿qué cosa? Luna nueva. Y yo acostumbre sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. El pueblo hebreo sabía que otro mes va a comenzar. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos comúnmente, hermanos, cuando termina el mes y comienza el otro mes? ¿Qué es lo que la gente está esperando? El pago de su sueldo. Al final del mes te van a pagar o no. El comienzo del mes vas a tener tu pago.
También vas a cobrar el alquiler. El banco dice: lo que me debes tienes que pagarme. ¿Es importante para ellos el mes o no? ¿El comienzo del mes es importante o no? Pero para nosotros los adventistas, que debiéramos saber qué representa esa luna nueva, hermano. ¿En qué luna estamos? ¿En cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, luna nueva? ¿En qué parte de la luna estamos hoy día? ¿O estamos en la luna? No, la luna sigue ahí. Lo que en nuestra mente no existe la luna, porque no sirve de nada la luna para el hermano adventista de este tiempo, porque no estamos ni sabemos los nombres de los meses de la Biblia. Así que, hermanos, define la Biblia cuándo empieza la luna nueva. No lo define. Porque tú la luna nueva no sabes en qué momento, porque la luna nueva no se hace visible. Solamente se hace visible cuando aparece ahí en el cielo como la uñita cortada, ¿no? Así chiquitito. Entonces decimos luna nueva es. Pero casi con seguridad yo los puedo decir, hermanos, hoy día no sabemos en qué fase de la luna hay que sembrar ciertas cosas y en qué fase de la luna hay que sembrar ciertos alimentos. Si va a ser mes de lluvia o mes seco, ¿ustedes saben? Y mi esposa me dice: ¿de cómo sabes que va a llover todo este mes? Secreto. Nosotros, ¿a dónde preguntamos si va a llover o no va a llover, hermano? Tenemos en la computadora, tenemos todo. Hoy día no sales orando ni preguntando al Señor si va a llover o no va a llover. Hermano, tú primero preguntas al pronóstico del tiempo. ¿Y quién te lo va a decir eso? ¿Hay fe en Dios en esas cosas? Bueno, a lo mejor algunos pensarán que soy exagerado. Ahora, hermanos, es justo, es correcto que un judío use el calendario pagano, hermanos. ¿Es justo, correcto? No. ¿Y un hijo de Dios en eso se va a fijar? Ahora, ¿cómo se cambió el calendario? ¿Cuándo cambiaron? ¿Cuántos días tenía el mes? El calendario en el cual vivimos tiene 30 días y algunos 31 días. ¿Por qué ocurre eso? Hermanos, el mes tenía 29 días y algunas horas más. Pero ¿cómo resolvía el Señor esas diferencias, los piquitos que decimos? Entonces, en este aspecto, el calendario juliano y gregoriano, en el año 46 antes de Cristo, voy a señalar, Julio César decretó el cambio del calendario lunar romano por el solar, porque el diablo sabía que los protestantes que vivan antes de 1844 tienen que regirse en este calendario, porque Roma tiene que imponer a todas las culturas, naciones donde él tiene dominio, para que todo el mundo hable un solo lenguaje en el calendario, en los tiempos, en las fiestas, y a la vez hablen un solo lenguaje, cuáles son las leyes que deben guardar en sustitución a todo lo que Dios tiene, el verdadero tiempo del mes, año, día y todo lo demás, y las interpretaciones falsas que va a haber hasta 1844 van a ser los venenos que no van a hacer que los adventistas de 1844 entiendan el verdadero concepto del mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la hora de su juicio tiene que ver con el tiempo, y ellos se van a dar cuenta que en el tiempo en el cual están entendiendo es el tiempo de Juliano y Gregoriano, que lo van a entender. En ese tiempo lo van a entender. ¿Fatal o no es fatal, hermanos? Yo quisiera ver a los hermanos, al descubrir estas verdades, su rostro de felicidad.
pero la mayoría como que no lo ven importante estos temas. Ahora, ¿qué hizo, hermanos, Julio César? Decretó el cambio del calendario lunar romano por el solar. ¿No les parece interesante? El calendario lunar tenía que ver con el santuario y las fiestas del santuario. Y el santuario son la sombra de las cosas que Dios lo va a hacer. Todo el sistema de sacrificios está en el contexto del santuario. Son sombra de las cosas venideras. La Pascua que se realizaba en el mes de Nisan, o la Pascua que celebraron en Egipto cuando sacrificaron el cordero, era una sombra de aquel verdadero sacrificio que se realizaría en la cruz del Calvario, ¿o no? La fiesta de la expiación será la fiesta que tiene que ocurrir en el santuario celestial, ¿o no? La fiesta, hermanos, de lo que nosotros conocemos, el jubileo, hermanos, tiene una aplicación, pero el diablo quiere que se borre todo eso de la memoria de la gente, y entonces el diablo les sustituye, dice, te voy a dar año nuevo, te voy a dar carnavales, te voy a dar todos santos, y con esto distraete, así más bien no te vas a dar cuenta de todas las cosas que el Señor va a hacer, porque el diablo es enemigo de Dios y de todos sus tiempos, sus leyes, sus calendarios y todo lo demás. ¿Es así o no, hermanos? Hermano, yo quiero preguntarles, ¿no se sienten engañados ustedes? ¿Están felices así como están? Aquí vivimos tranquilos, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué tiene que colocar un calendario solar? Porque Él dice, mi día tiene que ser impuesto y es el día del sol. Calendario lunar es de las sombras de las cosas que el Señor quiere enseñar, que son las verdades que va a venir. Pero el sol dice, yo tengo que enseñar que el sol es el Dios a quien hay que adorar. Pero a través del sol el diablo dice, así me adoran a mí. Ahora, hermanos, tenía 12 meses de duración arbitraria que formaban un año de 365 días. Ese es el calendario que nosotros tenemos, ¿o no? Ahora, hermanos, el año se promediaba, ¿para qué les voy a hablar más? Pero en el año 1582, después de Cristo, el Papa Gregorio, aquí fue un emperador romano, Julio César, Roma pagana, la cuarta bestia. Y aquí un cuerno pequeño va a hacer los cambios, Roma papal. Hermanos, la profecía es tan hermoso, tan completo, lleno de luz para que todos ustedes, hermanos, no tengan tiempo para otras cosas más que estudiar la Biblia. Hermanos, el Papa Gregorio XIII introdujo una ligera revisión del calendario juliano. Seguirían siendo bisiestos, o sea, cada 2 años tiene, bueno, ustedes ya conocen, si no el tiempo se me va a acabar. Seguirían siendo bisiestos todos los años múltiplos de 4, con la excepción de los años seculares y todo lo demás. Ahora, por una bula papal en el año 1582 se omitieron 10 días, de la manera que el 4 de octubre pasó a ser 15 de octubre por todos esos ajustes del calendario que se presentaron. Este calendario gregoriano es de uso común hoy en día en la mayor parte del mundo y es la base para que las fechas históricas se usen en todas las publicaciones, y de esta manera hoy día nosotros estamos bajo ese poder, estamos bajo ese calendario. 2 minutos para terminar. Hermanos, ¿en qué año nació Jesús? Cristo nació, hermanos, 2 años antes de Cristo. ¿Eso puede ser, hermanos? Eso solamente nos puede ocurrir si nosotros tenemos el calendario falso. Hermanos, este es el mes de Israel y este es el mes nuestro. ¿Con qué mes comienza? Aquí está el 1, el Abit o Nisan, ese es el año nuevo hebreo. Pero ¿cuál es nuestro año nuevo? Enero. Entonces, se cumple lo que dice Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará. Bueno,
estos son temas que vamos a continuar en la siguiente sesión. A mí el tiempo me quedó corto. Pero hermanos, yo quiero decirles con todo mi corazón, si solo van a escuchar los sermones y la presentación, ni siquiera tienen cuadernos para anotar, ¿cómo van a investigar? Y si no sabe escribir, bueno, tiene disculpas, ¿no? Para ver, aunque sea por YouTube y por Facebook o por las redes sociales, algún mensaje para que tenga presente las cosas que hemos aprendido. Hermanos, yo quiero hacer un llamado. No podemos ser tan negligentes en el estudio de la palabra de Dios. No podemos ser tan negligentes. Si hoy día el pueblo necesita estudiar la palabra de Dios, hoy es más que nunca. Guillermo Miller dedicó 10 años en el estudio de la palabra de Dios. Pero hoy tenemos que destinar más tiempo porque estamos en el día de la expiación y en el día de la expiación se tiene que dejar todos los trabajos seculares. Hermano, nuestro pan estará seguro, nuestra agua estará segura, pero tendremos el pan espiritual en abundancia y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos desean que seamos una fuente de agua de vida? Quisiéramos orar y nos vamos a arrodillar. Padre Santísimo, en esta mañana estoy muy agradecido, Señor, por tu Espíritu, porque estudiar tu palabra es tan bello, tan hermoso. Comprender estas verdades que tú has revelado a tus siervos los profetas es una maravilla. Y quisiéramos, así como en Habacuc hemos leído, que estas tablas sean, Señor, la que debe correr, así como en 1844, antes de ello, los predicadores de tu mensaje tenían un diagrama establecido, cómo predicar el mensaje del primer ángel. Nosotros hoy tenemos a nuestra disposición el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Pero ¿cómo predicaremos si todavía tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, conceptos que hemos tomado del vino de Babilonia? Desde la escuela, desde nuestros padres, la televisión, la sociedad, la cultura misma así nos ha formado. Solo tu misericordia nos puede salvar de ese engaño y tú tienes la palabra, el poder de tu Espíritu para hacer ese trabajo de reforma y reavivamiento en nuestra vida. Pedimos tu bendición, sin mérito alguno, que despiertes en tu pueblo el deseo de estudiar tu palabra, tus escrituras, y que, Señor, ninguno esté satisfecho en la condición en que estamos. Que podamos salir de nuestra tibieza espiritual y podamos hallar fervor en escudriñar tu palabra. Gracias por esta promesa y esta posibilidad de que el trono de tu gracia sea propicio a nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.